Hablemos del caos en Río de Janeiro que comenzó ayer con esta quema de 35 micros por parte de un grupo parapolicial en represalias a la muerte de uno de sus miembros luego de un operativo policial. Para hablar acerca de este tema estamos en comunicación con Darío Pignotti, él es periodista de Brasil. Vamos a tratar de hablar acerca de esta situación y cómo está hoy Río de Janeiro. Darío, muy buenos días. Magali, buenos días. El gobernador de Río de Janeiro comparó ayer el infierno en que se convirtió la capital turística de Brasil con la situación que se vive en Colombia y en México. Estamos dominados, estamos cercados por los grupos parapoliciales. Aquí esos grupos son conocidos aquí en Brasil como milicias. Imaginen ustedes que 35 micros y un ómnibus fueron incendiados en fracción de 3 o 4 horas y dos de ellos fueron instalados y hechos consumir por las llamas en una avenida que pudiera ser comparada con la avenida Corrientes o la avenida 9 de Julio o la avenida de Mayo en Buenos Aires. Un caos absoluto, Ujú. escuelas cerradas, miles de pasajeros sin poder transportarse, universidades idem. Río de Janeiro sumida en un caos. Ujú. Queremos saber cuál es la gravedad de esta situación. Sabemos que las autoridades de Brasil han decretado como un estado de alerta, pero realmente ¿cuál es la gravedad al día de hoy? Este miércoles la situación parecía más distendida, por lo menos no hubo hasta el momento de este despacho nuevos reportes de ataques, pero la tensión continúa, porque cuando hablamos de las milicias o de los Ujú. grupos parapoliciales, estamos hablando de hombres fuertemente armados cuya capacidad de fuego incluso aumentó en los últimos años gracias a la liberación de la venta de armas, y estamos hablando de armas de guerra, que tienen el control de buena parte de la ciudad. Como ustedes saben, muchos turistas argentinos visitan Río de Janeiro. Es una ciudad que está rodeada por morros y Ujú. buena parte de ellos, básicamente los del el área oeste y centro de la ciudad, están dominados por las milicias. Por Ujú. tanto, si bien hoy, a esta hora, no hay nuevos incidentes, la hipótesis de que ocurran está presente. ¿Cómo han respondido ante esa situación las autoridades locales, regionales? Hay dos planos, Magali. Por uno, el escenario provincial. El estado de Río de Janeiro es uno de los más importantes de Brasil. Su gobernador, Cláudio Castro, pertenece al movimiento democrático brasileño y es un aliado del expresidente Jair Bolsonaro. Y por otro, el gobierno federal. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo ayer textualmente: no vamos a abandonar a Río de Janeiro en esta batalla contra el crimen organizado, tanto contra las milicias parapoliciales como contra el narcotráfico. Pero, Ujú. advirtió Lula, no está en carpeta por lo pronto una intervención federal de ese Estado. ¿Habrá envío de tropas militares? Esa es una pregunta que todos se formulan a esta hora aquí en Brasilia. ¿Y Ujú. por qué? El gobernador Castro está llegando a la capital en algunos momentos y va a ser recibido por el ministro de Defensa, José Mucio Monteiro. Ujú. Obviamente, tratándose del ministro del área militar, la hipótesis de que sean enviadas tropas, por lo menos de la Marina y de la Fuerza Aérea, Ujú. a Río de Janeiro para dar apoyo a la policía local es una conjetura plausible. Menos así es la posibilidad de que haya traslado de miembros del ejército hasta Río de Janeiro. Por tanto, de empeorarse, de agravarse esta espiral de violencia, no habría que descartar por completo que algunas tropas, miembros de las Fuerzas Armadas, sean enviados a Río. ¿Por qué tanta reticencia de parte del presidente Lula? Ujú. Porque eso ya ocurrió años atrás, ocurrió en 2018 durante el gobierno del expresidente Michel Temer, y el saldo de esa participación de las Fuerzas Armadas no es considerado positivo. Ujú. Darío, ¿qué podría llegar a pasar si llegan a intervenir a Río de Janeiro las tropas? Bueno, en ese caso estaríamos hablando de una situación sumamente compleja y sumamente explosiva, porque el gobierno estadual estaría cediendo parte de su poder. Ujú. Debiéramos hacer aquí, Magalí, una distinción. Lo que pudiera ser algo que a esta hora no es muy plausible, una intervención federal, esto es, el Ujú. gobierno de la nación interviene por completo a todos los ámbitos administrativos de Río de Janeiro, o una intervención parcial, Sí. solamente en el ámbito de la seguridad.
Esos son los dos escenarios Ujú, que subrayo. No ujú. se barajan como probables en el corto plazo, pero no habría que descartarlos en el medio. ¿Cómo impacta esta situación, esta compleja situación que vos bien marcás con respecto a lo que es el turismo en Río de Janeiro? El año pasado, Magalí, hubo más de 3.000 ataques por parte de delincuentes contra turistas extranjeros en Río de Janeiro, y entre esos ataques también hay que incluir casos de inseguridad o casos de conmoción por este tipo de hechos de violencia protagonizados sea por las milicias parapoliciales o por el narcotráfico. De manera que, claro, esto afecta a la imagen de Río de Ujú, Janeiro, afecta a la incertidumbre de quienes visitan el país, porque son casos de violencia que ocurren en una ciudad donde, por otra parte, la proximidad de las zonas turísticas con zonas de peores condiciones económicas, como por ejemplo las favelas, no es tan marcada, no es tan pronunciada como en otras capitales. El claro. ejemplo más directo es el de San Pablo, la ciudad más importante del país, o aquí en Brasilia, en la capital, donde esos reductos del narcotráfico o de las milicias están ciertamente alejadas del Ujú, centro. En Río no. Esta proximidad hace que la situación de los turistas sea amenazada en un año en el que nos estamos aproximando a las vacaciones de verano y a las ujú. fiestas de fin de año, y en un 2024 donde por otra parte se espera una presencia importante de viajeros del exterior, no en condición de turistas, sino en condición de diplomáticos o de gobernantes, porque, como sabes, en 2024 Brasil va a ser el presidente del Grupo de los 20, y la cumbre Sí. de los mandatarios de ese grupo y varias reuniones temáticas del área económica, del área de medio ambiente, del área de la salud del Grupo de los 20 van a realizarse en Río de Janeiro. Ajá. Por tanto, garantizar la seguridad de esa capital es algo muy importante cara adentro del país y también con vistas a la imagen externa y a la seguridad de futuros viajantes. Darío, ¿cómo era el proceder de estos grupos parapoliciales cuando estaba en el gobierno el expresidente Jair Bolsonaro? Ayer precisamente hubo declaraciones de parte del partido del actual presidente del Partido de los Trabajadores, eh, eh, avisando o subrayando la histórica Ujú, vinculación de Jair Bolsonaro con estos grupos parapoliciales. Bolsonaro durante décadas fue diputado federal por Río de Janeiro y llegó a defender públicamente la legalización de las milicias bajo el argumento de que esas milicias ujú, serían el mejor antídoto contra los narcotraficantes. Por tanto, sí, ha habido históricamente una relación de Jair Bolsonaro y de su familia, de sus hijos. Como sabés, 3 hijos del expresidente son legisladores. ujú. Uno, el senador Flavio Bolsonaro, senador por Río de Sí. Janeiro precisamente. Otro, el diputado Eduardo Bolsonaro, que recientemente visitó la Sí. Argentina. Y otro, el legislador municipal, Carlos Bolsonaro, legislador en el Consejo Deliberante de Río de Janeiro. Los tres con algún nivel de o vinculación o de relación institucional. En Brasil ocurren algunas curiosidades no vistas en otros países de la región, tal vez sí en Colombia, tal vez sí en México, como que estos grupos parapoliciales tienen una representación oficiosa o indirecta a nivel legislativo. Aquí en Brasilia, en la Cámara Federal, en la Cámara de Diputados, hay Ujú, un poderoso bloque llamado el bloque de la bala, donde, cuya composición es mayoritariamente de policías y de militares. Pero ujú, algunos de esos policías han sido procesados o por lo menos indicados por sus relaciones con los parapoliciales, o sea, con las milicias. ujú. ¿Cuáles son las medidas o el plan que está llevando adelante Lula para poder restablecer el orden en Río? Por un lado, Lula envió a Río de Janeiro a miembros del Ministerio de Justicia y Seguridad Ujú, Pública, cartera esta liderada por el ministro Flavio Dino, uno de los miembros del gabinete más influyentes y más próximos al presidente Lula. Y por otro, la decisión que habrá de materializarse en una gestión en pocas horas de que su ministro de Defensa, José Múcio Montero, reciba hoy aquí
en Brasilia al gobernador de Río de Janeiro. A esto habría que agregarse que ayer el propio Lula, en una de sus primeras audiencias, luego de prácticamente un mes de convalecencia de una operación en el fémur, de la colocación de una prótesis en Sí. el fémur, Lula te decía en una de sus primeras audiencias, esto también hay que mencionarlo no como color, sino para indicar la importancia que da al tema, recibió a los comandantes de las tres Ujú. Fuerzas Armadas para una agenda amplia en la que no estuvo excluida la situación en Río de Janeiro, una agenda amplia y una audiencia inusualmente prolongada. Lula estuvo reunido más de una hora Ujú. con los jefes del ejército, la marina y la aeronáutica, todos ellos acompañados por el ministro de Defensa. Es dable esperar que en la reunión de aquí a poco, aquí en Brasilia, el ministro de Defensa transmita lo conversado ayer por Lula Ujú. y los altos mandos militares y la cúpula militar al gobernador de Río de Janeiro, quien también se va a entrevistar hoy aquí con los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Propone el gobernador Claudio Castro que haya una reforma en la Ajá. legislación para que las penas contra paramilitares sean más graves y sean no excarcelables. Darío, muchas gracias. Vamos a estar atentos a lo que está pasando en Río de Janeiro. Por nada, hasta pronto.